Es hermoso hablar de la Navidad porque habla acerca de un hecho glorioso, el hecho de que el Salvador del mundo tenía que venir a buscar y salvar lo que se había perdido y necesitaba tomar la forma de siervo y habitar entre nosotros para poder llevar todas nuestras cargas y para poder llevar todos nuestros dolores. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes lo que es el relato de la Biblia acerca de esos días gloriosos cuando la tierra vio el glorioso arribo de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en capítulo 2 de Lucas, dice la Biblia, la palabra de Dios, que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué hermoso es poder leer esta historia que tantas veces leída, tantas veces amada, tantas veces recordada, cada vez parece que tiene más amor, más perdón, más gracia para con cada uno de nosotros. Qué bueno es poder pensar en el nacimiento del Señor Jesucristo y a través de algunas preguntas poder ver lo que la Biblia va respondiendo, porque no solamente en esa noche dice que dio luz María a su hijo unigénito, primogénito, y dice que se aparecieron los ángeles, cuando dice no tengan temor, porque esto va a ser una señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, y que cantan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y entonces vienen los pastores y dicen, bueno, vamos a pasar a Belén para ver lo que esto ha acontecido. Entonces yo quisiera que juntos pudiésemos ir caminando este camino que ellos recorrieron y podernos hacer 4 preguntas muy simples. ¿Cuándo nació Jesús? En segundo lugar, ¿dónde nació Jesús? En tercer lugar, ¿cómo fue el nacimiento del Señor Jesús? Y en cuarto lugar, ¿para qué nació Jesús? Comenzamos preguntándonos cuándo nació Jesús. Y acá está claro, dice, en aquellos días se promulgó un edicto de Augusto César, que todas las personas fueran empadronadas. Acá la historia nos está refiriendo al momento donde el Imperio Romano estaba dominando todo el mundo. El Imperio Romano era el que estaba dominando todo el mundo conocido en aquel momento. Y los gobernantes que había en ese momento eran los gobernantes conocidos con el nombre de emperadores. Los emperadores eran familias que iban sucediéndose, y en este momento había un emperador, Augusto César. No era el nombre de este hombre, el verdadero nombre era Octaviano, pero había tomado el nombre de Augusto como alguien que era un título que se va pasando de generación en generación, César, para que reconocieran la grandeza de ese emperador. Dicen que este hombre Octaviano era un hombre bueno, correcto,
y que impuso sobre todo el imperio romano 3 características que eran muy importantes. En primer lugar, la ley romana, es decir, el derecho romano es un derecho que todavía se sigue investigando, se sigue estudiando, para que usted vea la grandeza que tenía en ese momento las leyes que estaban en todo el imperio. En segundo lugar, estaba reconocida los caminos romanos, es decir, todo Roma estaba unido por caminos. Es decir, como decía el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Pero era porque verdaderamente se habían hecho caminos, había algunos que decían que en ese momento había hasta 80.000 kilómetros de camino de piedra. Eran caminos anchos, de casi 5 metros de ancho, donde desfilaban las tropas romanas, y todo camino hasta lo más extendido del imperio, esos caminos conducían todos hasta donde estaba el emperador. Y lo tercero que se conocía en aquel momento, en el momento que nació Jesús, no solamente que era la paz, no solamente que era la ley, y no solamente que eran los caminos. Entonces, todas estas 3 cosas eran muy importantes para el momento que el Señor Jesucristo nacía. En el momento que el Señor Jesucristo nace, acá dice que este emperador, justamente en un momento de paz, justamente en un momento donde el imperio se había extendido, justamente cuando el imperio estaba con sus leyes, justamente hay un edicto, se proclama un edicto, se proclama un censo. Y este censo justamente era para reconocer cuántas personas el imperio contaba, con cuántas personas para ir a la guerra, por ejemplo, o cuántas personas contaba para pagar impuestos. Es decir, que siempre tuvo la idea de tener un concepto claro de cuántas personas componían en ese momento el imperio, ya que el imperio había alcanzado diferentes territorios, diferentes lugares, y en muchos de ellos habían dejado diferentes prácticas para que la gente pudiese seguir su vida normal, sabiendo que pertenecían al imperio. Eso es lo que pasó con Israel. Israel tenía su vida independiente, pero tenía que pagar los impuestos al emperador. En ese momento de la historia, es cuando el Señor Jesucristo va a nacer en Belén. Es el momento de la historia que Dios decidió que su Hijo bendito iba a venir al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la segunda pregunta que nos hacemos es ¿dónde el Señor nació? Y esto lo responde la profecía de Miqueas. Miqueas en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, en el versículo número 2, nos da la respuesta exacta, porque la profecía se cumplió perfectamente. Es cuando llegamos a la profecía para decir, dice capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Allí estaba claro que Belén era una aldea tremendamente importante en los planes de Dios. Sin embargo, el dicho era, tú eres pequeña, pero aun cuando eres pequeña, de ti saldrá el Salvador. Qué maravilloso es poder contemplar a Belén, porque Belén estaba escrita en la profecía. Belén era el punto donde iban a llegar el momento exacto para dar luz al Salvador. Belén significa casa de pan.
y allí nunca faltó el pan, porque el pan del cielo descendió un día para darnos la provisión que todos necesitamos y decirnos, bienaventurados, bienaventurados, dichosos, felices, los que tienen hambre y que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el mismo Salvador, cuando estuvo en el mundo, dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Es la casa de pan, es la casa donde el Señor iba a venir. Era la profecía cumplida de la antigüedad. Era la profecía que se abría para decir, esta es la aldea donde el Salvador iba a nacer para traer salvación. Era el momento donde el Señor había descendido del cielo e iba a dar salvación al mundo, al venir a este mundo a buscarnos a cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, no solamente habla de la aldea, sino habla de un lugar muy pobre. Habla acerca de un mesón. Habla acerca de un pesebre. Es decir, el lugar donde estaban los animales. El lugar donde estaban aquellos animales guardados, y allí en medio de ese lugar de adversidad para que nazca un niño, el Señor Jesucristo vino para nacer en el mundo. El pesebre habla de la humildad que tuvo el Salvador para venir a este mundo. Dice la Biblia, porque ya conocen la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, qué hermoso es poder ver esa gracia, que por amor a nosotros, siendo rico, siendo el dueño del cielo, se hizo pobre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Aquel Rey de Reyes, el que tenía las riquezas, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros también seamos enriquecidos. Que en esta Navidad podamos sentir esa riqueza. La riqueza que da la presencia suya, la riqueza que da la presencia de Cristo en el corazón. La Biblia dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Él tiene poder para hacerlas todas nuevas. La Biblia dice que en Cristo hay una nueva vida, que en Cristo hay una nueva esperanza, que en Cristo lo pobre se convierte en riqueza, que Él vino a traernos la riqueza del cielo, y aun cuando estaba en el pesebre, aun cuando estaba en un lugar rechazado y postergado por la humanidad, Él mostró todo su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino para morir por cada uno de nosotros. El pesebre fue el lugar donde el Salvador, nació por nosotros. Humilde fue el lugar donde Él nació. Dice la Biblia que Él nació. ¿Cuándo? Cuando Augusto César era el emperador. La Biblia dice, ¿dónde Él nació? En un pesebre en la aldea de Belén. ¿Cómo nació el Salvador? Como nace cualquier niño. Porque aquí nos muestra la Biblia que el Señor, es Rey, es Dios y también es hombre. Él venía a mostrar la sencillez y dice, y dio a luz su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la noche que el Señor nació, fue envuelto en pañales. La noche que Él nació, como cualquier niño, fue envuelto en pañales. Esto es lo que nos habla acerca de que el Señor Jesucristo venía a ser el hombre perfecto, sujeto a todas nuestras necesidades, pero sin pecado. Él venía
¿Para qué? Para nacer como nace todos los seres humanos. Y en aquella hora mostrar el amor de Dios derramado en la vida de los hombres. Allí tenemos la pregunta de cuándo nació el Señor, dónde nació el Salvador, cómo nació el Señor Jesucristo, pero en último lugar yo quisiera contestar la pregunta, ¿para qué vino? ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Es muy importante que entendamos que Dios estaba esperando de nosotros que paguemos nuestras deudas de pecado. Nosotros no podíamos pagar porque la ley nos condenaba, la ley nos hacía que fuésemos muertos delante de Él, separados de Dios. No podíamos pagar ninguna cosa que pudiésemos haber hecho. Entonces necesitábamos, para que alguien pueda redimirnos, para que alguien pueda pagar por nosotros la deuda, un pariente cercano, alguien que esté cerca nuestro, alguien que se compadezca de nosotros y diga, yo voy a pagar. Por eso era importante que Cristo venga en forma de siervo. Por eso era importante que el Dios se haga hombre. Por eso era importante que Dios tome la forma de siervo sin perder la esencia de Dios. Es decir, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, llevando nuestros pecados, para que podamos llegar a Dios. Entonces el por qué, para qué el Señor Jesucristo vino al mundo, es para ser semejantes a nosotros, para identificarse con nuestra maldad, para identificarse con nuestro sufrimiento y así cargar en la cruz con todo nuestro dolor, con todo nuestro sufrimiento y poder darnos la salvación. Él vino para identificarse con nosotros. Él vino para salvarnos a nosotros, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando. Y Él vino para poder volver otra vez a buscar a todos aquellos que aman su venida. En esta hora yo quisiera que usted pueda recibir a Jesús, que usted pueda recibir al Salvador del mundo, ya no histórico, ya no allá en una aldea lejana, ya no en un propósito que tal vez usted no pueda conocer, sino que en esta hora usted pueda aceptar a Jesús como su Salvador, para que Él reine, para que Él sea el Señor, para que Él sea el Salvador, porque Él vino a Belén para buscar y a salvar lo que se había perdido. Que usted pueda aceptar en su corazón al Señor Jesucristo en esta hora. Que Dios le bendiga.